Buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo podcast donde hablaremos sobre leucemias y linfomas. Quienes presentan este podcast son Ana Sofía Cardona, Elena Aguirre, Gabriela Chamorro, Juan Camilo Cano, Alejandra Aristizábal y Juan David Carmona. Caso clínico número 3. Hombre de 81 años, procedente del oriente antioqueño. Consulta por dolor lumbar, astenia, adinamia, pérdida de peso y diafresis nocturna desde hace más de un año. Tiene diagnóstico reciente de tumor espinal con mielopatía cervical. La biopsia arrojó una neoplasia de células plasmáticas. Además, una lesión mieloproliferativa del segmento posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, tumoración mandibular derecha y múltiples lesiones osteolíticas intramedulares en maxilar inferior y lesiones osteolíticas en C6. En este paciente encontramos diferentes síntomas clínicos como dolor lumbar, astenia, adinamia, pérdida de peso y diafresis nocturna. Continuando con los paraclínicos, este nos presenta diferentes parámetros los cuales se analizaron con los valores del paciente y los valores de referencia normales. Los resultados muestran una disminución de neutrófilos, linfocitos totales, linfocitos T, B y células NK, lo que podría reflejar una alteración en la producción, maduración o regulación del sistema inmunológico. Se evidencia además un aumento marcado de células plasmáticas, incluidas células de tipo neoplásico, lo que sugiere una proliferación anormal. También se observa un incremento en la serie roja, posiblemente como respuesta a estímulos que aumentan la producción eritroide. Al paciente se le realizó una citometría de flujo. Pero, ¿qué es la citometría de flujo y para qué sirve en este caso? La citometría de flujo es una técnica que nos permite analizar miles de células en segundos, identificando qué marcadores de superficie o intracelulares se expresan. En hematología es esencial para distinguir poblaciones celulares normales de aquellas que son diferentes, como las células neoplásicas. Determinar la monoclonalidad, que es clave para definir las neoplasias linfoides, o los inmunofenotipos aberrantes, típicos en ciertos cánceres hematológicos. En este caso, se procesó médula ósea con múltiples anticuerpos para estudiar linfocitos B, linfocitos T, células NK, monocitos, granulocitos y especialmente las células plasmáticas. ¿Qué podemos ver en estas gráficas de dispersión? Cada gráfico representa dos parámetros, ya sea físicos como el tamaño y la complejidad celular, o expresión de marcadores fluorescentes. En orden podemos ver, en la primera gráfica vamos a ver FSC A versus FSC H, que nos permite diferenciar cuáles son las células viables excluyendo los dobletes. En la segunda gráfica podemos observar SSC versus CD45, y esto lo utilizamos para separar grandes grupos celulares por complejidad y expresión del CD45. Esto nos permite identificar una población abundante de CD45 bajo y un SSC intermedio, que es típico de células plasmáticas. En la siguiente gráfica podemos observar CD38 positivo y CD138 positivo, que son señales características y típicas de células plasmáticas. Esto podemos observarlo que hay una población mayoritariamente roja, típica de células neoplásicas, y otra pequeña que se determina en azul. Al analizar las cadenas ligeras, observamos que la población roja solamente expresa una, que es la cadena kappa, mientras que la población azul tiene una expresión policlonal de kappa y lambda. Esto lo que nos indica es que hay una expansión monoclonal en kappa, que es típico de una neoplasia. Además, la población que vemos en rojo, que son las células neoplásicas, son CD19 negativas, CD45 negativas y CD56 positivo. Es decir, que tienen un inmunofenotipo aberrante, algo que no es típico de las células plasmáticas normales, por lo que nos confirman que es una alteración neoplásica. ¿Cómo llegamos entonces a la conclusión de que es cáncer? Porque tenemos una población celular dominante que representa el 24.13% de las células viables y que está muy por encima de los valores normales, con una expresión monoclonal de cadena de ligera capa y con un inmunofenotipo aberrante que son CD19 negativa, CD45 negativa y CD56 positiva. Esta combinación no ocurre en procesos reactivos o inflamatorios clásicos, solo en proliferaciones clonales neoplásicas, es decir, en el cáncer. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que esto pertenece a un mieloma múltiple y no a otra neoplasia? Porque estas células son claramente células plasmáticas, ya que expresan marcadores CD38 positivos y CD138 positivos, tienen una expansión monoclonal, que lo vemos en las líneas kappa, muestran un fenotipo característico de mieloma múltiple, y el paciente tiene los criterios CRAB, que es calcio elevado, muy posiblemente tenga una afección renal, anemia y una lesión ósea confirmada, además de otros exámenes que veremos a continuación. Por otro lado, con respecto a la hibridación fluorescente in situ, o FISH, que como sabemos es una técnica que se basa en un apareamiento de secuencias de ADN
para regiones específicas, encontramos que existe una translocación del cromosoma 11 al cromosoma 14, del brazo largo, la banda 1, subbanda 3 del cromosoma 11, al brazo largo, la banda 1, subbanda 2 del cromosoma 14, donde está la materia prima para las proteínas IgH y CCND1, que son las proteínas que codifican para la cadena pesada de las inmunoglobulinas y la ciclina D respectivamente. Por eso, en la imagen vemos en la región roja y verde la unión anormal de ambos genes. Por lo tanto, se confirma mieloma múltiple con sobreexpresión de ciclina 1, que es una proteína de gran importancia en el ciclo celular, y un pronóstico con un riesgo estándar debido a que esta translocación tiene una mejor supervivencia comparado con otras, aunque sin duda la edad del paciente es un factor determinante a tener en cuenta. Concluimos que el paciente no tiene una leucemia, sino que presenta un mieloma múltiple, que es una neoplasia maligna de células plasmáticas. Aunque puede confundirse con una leucemia porque compromete la médula ósea y hay proliferación celular, en este caso no hay una evidencia de células tumorales en sangre periférica y el tipo de célula afectada es diferente. Podemos decir que, de acuerdo a la clasificación de la OMS del 2022, este paciente tiene un mieloma múltiple con alteraciones genéticas definidas, debido a la presencia de una translocación entre los cromosomas 11 y 14, como lo hemos venido hablando, específicamente en el T11-14 y en el Q13-Q32, que genera una fusión entre el gen de la inmunoglobulina pesada y el gen CCND1, provocando sobreexpresión de la ciclina D1. Según el Consejo Nacional de Neoplasias Hematológicas de Colombia y las guías internacionales como las del Grupo Internacional de Trabajo en Mieloma, esta translocación se asocia con un riesgo intermedio o estándar, ya que no corresponde a alteraciones genéticas de alto riesgo, como el caso de la lesión del brazo corto del cromosoma 17 o las translocaciones T414 y T1416. Hola, mi nombre es Elena y en este espacio abordaremos la séptima pregunta, refiriéndonos al tratamiento. Cuando hablamos de leucemias y mieloma múltiple, la elección del tratamiento depende de entender a fondo la biología del tumor y sus mutaciones genéticas. En el caso de nuestro paciente, sabemos que tiene un diagnóstico de mieloma múltiple con infiltración de células plasmáticas neoplásicas y una translocación cromosómica recíproca entre los cromosomas 11 y 14, especialmente entre el brazo largo en la banda 3 del cromosoma 11 y la banda 32 del 14. Esto provoca que el gen CCND1, la ciclina D1, quede bajo el control del gen IgH inmunoglobulina pesada, causando una sobreexpresión anormal de la ciclina D1, lo que lleva a una activación y división celular sin control. Aquí estamos enfrentando un cáncer de médula ósea con multiplicación excesiva de células malignas que desplazan a las células sanas, las que sí pueden entrar en apoptosis. Por eso el tratamiento recomendado es el esquema BRD con 3 fármacos claves. El bortezomib, un inhibidor del proteasoma que bloquea la degradación de proteínas defectuosas, estas se acumulan, se estresa la célula y se lleva a la apoptosis. La lenalidomida, un derivado de la talidomida, potencia la inmunidad y bloquea las señales de protección del microambiente tumoral. Esta se metaboliza mínimamente y se excreta por la vía renal. La metasona, un corticoesteroide con estructura esteroidea que reduce la inflamación pero también induce la muerte celular. Además, por la presencia de la translocación IgH-CCND1, las células del mieloma sobreexpresan la proteína BCL2 que impide la muerte celular. El venetoclax se metaboliza en el hígado vía del citocromo CYP3A4 y se elimina por la vía fecal. Esto es muy clave en pacientes polimedicados con alteración hepática. Eso es importante porque a partir de un tratamiento personalizado no solo frenamos la progresión del cáncer, sino que también se minimizan los efectos adversos. Para finalizar, analicemos los siguientes medicamentos y su acción para el tratamiento de las leucemias. En primer lugar, tenemos a la daunorubicina. Esta es una anticiclina utilizada como agente quimioterapéutico en leucemias agudas. Su principal mecanismo de acción consiste en intercalarse entre las bases del ADN, inhibiendo la topoisomerasa 2 e impidiendo la replicación y transcripción del material genético. Esto genera roturas en el ADN y desencadena apoptosis en células de alta proliferación, como las leucemias. Es ampliamente utilizada en los esquemas de inducción para leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, su uso está limitado por su potencial cardiotóxico, especialmente a dosis acumuladas elevadas. En segundo lugar, la vincristina es un alcaloide de la vinca, planta herbácea originaria de Madagascar. Además, este alcaloide actúa como inhibidor de los microtúbulos. Su mecanismo principal es unirse a la tubulina, impidiendo la formación del uso mitótico necesario para la división celular, lo que detiene la célula en metafase y conduce a su muerte. Por otro lado, tiene un rol esencial en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, tanto en la fase de inducción como de mantenimiento. La citarabina es un antimetabólito análogo de la citidina que se incorpora al ADN durante la fase S del ciclo celular. Su acción citotóxica deriva de la inhibición de la ADN polimerasa, lo que bloquea la elongación de la cadena de ADN y causa daño letal en células en proliferación.
Methotrexato es un antimetabolito que inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa, una enzima esencial en la síntesis de purinas y timidina. Al bloquear esta vía se impide la replicación del ADN y se promueve la muerte celular. En el contexto de las leucemias es especialmente útil en la leucemia linfoblástica aguda. Por último, el busotinib, dasatinib, nilotinib y ponatinib son inhibidores de la tirosina quinasa BCR-ABL generada por la translocación T922 cromosoma Filadelfia que promueve la proliferación celular anormal en leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica aguda.